Bien, ahí ya está grabando. Bueno, bienvenidos al episodio, ya perdí en la cuenta, creo que es el episodio 23, no importa, ya no interesa el número de episodio. Hoy tengo el placer gigante, enorme, de entrevistar a un amigo, a Alejandro Formanchuk. Ale es, ¿cómo definirlo? Ale es, además de un tipo increíble, una gran persona, Ale es un experto en todo lo que es comunicación interna. Lleva hace ya, ¿cuántos años, Ale, que llevas en este mundo? Y más o menos 15 años, diría yo, Wow, 15 años, aproximadamente. 15 años. Sí, Esas canas que tiene Ale en realidad se las tiñe porque en realidad es un tipo joven. No, con Ale nos conocemos de la secundaria, fuimos, creo que nos llevamos un año de diferencia nomás. exacto. Bueno, y Ale, como les contaba, es experto en comunicación interna, es una especie de influencer en las redes, definitivamente, tanto en LinkedIn como en Instagram. Y hoy tengo el enorme placer de conversar con él. Así que, Ale, bienvenido. Gracias por estar acá en Somos Humanos y Digitales. Buenísimo, gracias, Isma. Qué lindo estar acá en tu programa, poder conversar. Así que mil gracias, amigo, por la invitación. No, por favor, un placer. Hacía rato que tenía ganas de sumarte y conversar un poquito de todo, porque la verdad que sos un tipo muy versátil, con muchísima experiencia, que ha viajado mucho, ha dado conferencias en lugares increíbles, has estado hablando en toda Latinoamérica, en Europa, has llegado a ir recordame bien, a Milán, ¿no? Sí, una charla en Milán, en Campari, de hecho, que fue hermoso, la verdad, junto con comunicadores de toda Italia. Y sí, la verdad, es una experiencia muy linda haber llegado a Italia a compartir ideas. La verdad es que vos sabés perfectamente, Ale, que te admiro, sigo tus pasos en Gracias. muchas cosas, aprendo mucho de vos, constantemente. Y bueno, y este podcast tiene, como te contaba antes, fuera de cámara, tiene tres ejes, ¿no? Por un Ujú. lado, hablar de lo que es el emprendedorismo, de la experiencia de cada uno emprendiendo en sus propios proyectos. Por otro lado, relacionado con la parte más humana, ¿sí? Cómo vivimos esta vida de emprendedores, esta vida de humanos Ujú, digitales, que hoy creo que quedó más en evidencia que nunca con este tema de ujú. la pandemia, del coronavirus. Ha quedado claro que somos humanos y digitales y necesitamos el Sí, mundo digital para poder sobrevivir. Eh, y por otro lado, hablar un poquito de la transformación digital, ¿no? Cómo el mundo digital, cómo la digitalización impacta en nuestras vidas. Y me gustaría arrancar por ahí. Ya que hace 15 años justamente que venís sí. pateando este mundo profesional, debes haber vivido un montón de transformaciones desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y me gustaría un poco que me cuentes, no solamente desde tu profesión, sino también desde lo personal, cómo has vivido esas transformaciones y cómo hoy el mundo digital impacta en tu día a día profesional. Claro, claro. Bueno, yo no soy un súper fanático de la tecnología y vos lo sabés, no es que estoy detrás de la última aplicación o el último modelo de móvil o de compu ni nada. No, no porque tenga nada en contra de la tecnología, sino porque considero que utilizo la tecnología, digamos, lo justo y lo necesario. Y sí, cuando veo que algo es mejor y me provee un servicio mejor, tengo un cambio automático. En eso no tengo ningún problema. Y de hecho vos sos en eso mi gran gurú porque siempre te pregunto, bueno, a ver, qué me conviene, cómo hacerlo, y cuando algo lo pruebo y me gusta y me sirve, lo adopto, o sea que ahí no tengo problema, pero sí me he dado cuenta, y por qué tengo un poco esa postura, porque por ahí en otro momento estaba como muy detrás de cada cambio tecnológico, muy atento, y sentía que a veces perdía demasiado tiempo y el resultado no era que mejoraba significativamente. Y en cierta medida esto yo a veces siento que pasa con las empresas. Como bien vos decís, yo tengo una agencia que nos especializamos en comunicación organizacional. De hecho, yo desarrollé un modelo que se llama comunicación co-creada, que tiene su pata dentro de lo que es la comunicación interna y que también obviamente conecta con lo externo. Y te diría, yo hace más o menos 10 años escribí un libro que se llamaba Comunicación Interna 2.0 y la bajada era un desafío cultural. Hace 10 años habíamos comenzado a trabajar en lo que en ese momento eran las redes sociales internas, que hoy están más popularizadas, por ejemplo, Slack, Workplace, Connect, ¿no? Hay un montón un montón de organizaciones que ofrecen redes sociales. Nosotros hace 10 años comenzábamos a trabajar, o sea, bastantes pioneros en ese sentido, y trabajamos en ese momento con un partnership, con una red social
que se llamaba Syncro. De hecho, yo trabajaba con ellos en Barcelona y hicimos un partner allí, hicimos un par de conferencias juntos, y todo esto derivado de este libro que yo escribí, y justamente la bajada era un desafío cultural. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones en ese momento, estoy hablando hace 10 años, creían que las redes sociales comenzaban cuando compraban una tecnología. Y lo que nosotros le comentábamos a nuestros clientes era, bueno, una organización ya en sí misma es una red social. O sea, no es que la red social comienza cuando hay tecnología. Una organización es una red social porque hay gente que se comunica, que se conecta, hay alguien que es más influenciador, hay conexiones que son más débiles, hay ya círculos de confianza, de innovación, de creatividad, resistencias. O sea, lo propio de una red social analógica. Lo que hace una red tecnológica es obviamente eso, poder potenciarlo. Pero cuando la red social analógica no funciona bien, lo tecnológico lo deja en evidencia. ¿Qué significa que lo deja en evidencia? De lo que se quejaban en su momento hace 10 años y se siguen quejando, que se crea una red social tecnológica, la gente no participa, no comenta, no comparte, hay que pedirle por favor de que genere algo, por ejemplo, para esa red. Entonces, hace 10 años un poco lo que proponíamos era, es súper necesario adquirir las tecnologías, está perfecto adquirir las tecnologías, pero no pensemos que la tecnología va a generar de por sí algo. O sea, la tecnología no te mejora la comunicación. Lo que hace es te favorece, por ejemplo, la conexión. Nosotros en este caso, gracias a la tecnología podemos tener esto, y gracias a la tecnología un montón de personas lo pueden ver. Pero no mejora nuestra comunicación ahora. Lo que mejora es nuestra capacidad de estar conectados, porque si de repente yo, no sé, por ejemplo en tu caso, Isma, puedo tener tu WhatsApp, tu Instagram, tu mail, tu teléfono, tu lo que sea, tu Zoom, pero si no te quiero hablar, no te quiero compartir una idea y no quiero colaborar con vos, la tecnología no me provoca hacer, ¿no? Entonces, un poco, creo que a veces a nivel organizacional hay una suerte como una mirada un poco tecnofílica, de a veces de pensar que la tecnología va a venir a resolver los problemas humanos de comunicación, y si bien favorece la conectividad, la comunicación son problemas más profundos. Me encanta tu definición porque es un poquito lo que suelo hablar mucho en mis capacitaciones, en mis charlas, etcétera, ¿no? Que la tecnología en realidad es un medio, la tecnología es una herramienta y no hay que dejar de verla como tal. El problema es cuando muchos la ven como un fin, ¿no? Que el fin es la tecnología o implementar, muchos hablan de transformación digital y te vienen a contar de las herramientas digitales que implementaron. Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. En todo caso, es una herramienta, es un paso necesario para la transformación digital, por supuesto, incorporar herramientas digitales. Pero en realidad, en el fondo, tiene que ver con las personas. Tiene que ver con ese cambio cultural, con el cambio de mindset. Y si no se realiza eso, estamos en un problema. Porque yo siempre tengo una anécdota que me contaron una vez de un dueño de una de estas cadenas grandes de cines, ¿sí? Que le pregunta a un periodista, o no recuerdo bien quién era, le preguntan si ya estaban transformados digitalmente, estaban haciendo algo respecto a la transformación digital, y su respuesta inmediata fue, sí, acabamos de implementar cines 4D. Entonces, fíjate la mirada que él tiene, ¿no? O sea, la tecnología que implementó para él ya era digital. Y lo primero que cuando yo escuché eso dije, no, para, eso no es transformación digital. Transformación digital sería en todo caso, permitime antes de llegar al cine hacer la compra de los pochoclos, ¿sí? Y cuando entrego mi entrada, cuando muestro mi entrada con el celular, ni siquiera en papel, ¿sí? Ahí me entregás los pochoclos. O sea, no me hagas perder el tiempo en una cola. Eso tiene que ver con eso, con mejorarme la experiencia. Absolutamente. La tecnología, en todo caso, me tiene que facilitar la experiencia que yo voy a vivir al momento de entrar al cine. Después, si me pones un cine 4D o no, es accesorio, pero realmente no me cambió la experiencia de poder ingresar más rápido a la sala, o no solucionó una problemática. Me agregaste algo nuevo que yo no tenía ni siquiera en mi mente, pero me seguís teniendo el mismo problema de siempre, que es hacer una cola de 3 horas y llegar corriendo a la película porque llego tarde. ¿Por qué? Porque analógicamente me tuve que fumar una cola de 20 personas para comprar los pochoclos. Entonces, absolutamente. Y cuando ves eso, te das cuenta que es un problema de mindset. Es un tema de que todavía no hicieron ese clic. Por eso la bajada del libro es Comunicación Interna 2.0, y abajo dice un desafío cultural. De hecho, es un ebook de descarga gratuita. Los que quieran pueden ingresar a la página de la agencia, que es formanchuk.com, y se lo pueden descargar gratuitamente. Tiene 10 años el libro, y es justamente lo que vos decís, Isma, ¿no? En ese momento decía, bueno, tenemos que adquirir la tecnología, pero no pensemos
que una tecnología es colaborativa, la persona es la colaborativa. Pero si no hay un vínculo de confianza entre nosotros, yo no voy a querer colaborar con vos. Porque si yo siento que al darte mi conocimiento a vos, eso puede hacer peligrar mi puesto, puede hacer peligrar mi permanencia en la empresa, puede hacer peligrar mi poder, porque yo construí poder porque sé algo que mi equipo no. Si eso culturalmente no está trabajado, yo no voy a colaborar por más que me compres Slack, Trello o Connect o no importa, o la red que sea, ¿no? Por eso siempre el desafío termina siendo cultural y justamente la gran problemática es vincular la tecnología a la solución. Que nuevamente la tecnología soluciona 1000 cosas y se necesita. Nosotros, ¿por qué trabajamos en ese momento con Syncro? Y te estoy hablando hace muchísimo tiempo en Barcelona. Porque lo que detectaban era que se implementaba una red social tecnológica y luego la empresa no le podía sacar el jugo a esa red y decía, no, pero es que la gente no comparte, no conecta, no comunica, no vemos resultados. Esta empresa tecnológica, lo que bien decía es que, claro, vos compraste la infraestructura, lo que pasa es que ahora necesitas la práctica. Es como que yo me compro una raqueta de tenis y sigo jugando mal y le echo la culpa a Yonex o a Head o a la empresa que sea y no, pará. Tenés la raqueta, ahora tenés que tomar clases para saber utilizarla. Entonces, por eso hicimos en ese momento ese match, porque nosotros lo que trabajamos ahí era decir, miren, ustedes ya tienen la herramienta, genial que hayan invertido en esto, pero ahora el trabajo empieza ahora, no es que ahora terminó y listo, ya tenés la herramienta, ¿no? Es lo que bien vos decís, pensar que solamente descargándose la app de moda o la tecnología de moda vas a resolver problemas profundos, es al revés, y en el caso de la comunicación y las organizaciones, es peor porque te lo deja en evidencia. Si tenés problemas en una organización, la tecnología se lo muestra a todos. Es visible para todos. Que nadie participó en mi propuesta, que nadie me sumó, que no hubo resultado. Y de hecho, una reunión sin tecnología puede ser co-creada. Yo en ese momento hablaba del 2.0 porque estaba de moda, ¿no? El 2.0. Luego el término fue cambiando, la esencia no, del concepto no, pero yo en ese momento hablaba de comunicación interna 2.0, hablo de comunicación co-creada, y de hecho la comunicación co-creada no pasa por tener tecnología necesariamente. Porque una reunión sin tecnología puede ser una práctica co-creada de comunicación y no tenés más tecnología que una taza de café. Pasa por prácticas. Claro. Sí, muy interesante, Ale. La verdad que esto de haber visto con tanta anticipación lo que de alguna manera hoy se está hablando por todos lados, ¿no? Es el tema del momento, ¿no? El tema de la transformación digital, del cambio cultural. Y me gustaría escucharte tu opinión sobre esto que acaba de pasar, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo, esta crisis, por llamarlo de alguna manera. El otro día en una charla, en otro podcast con Alejandro Marchesán, justamente una definición que él hace que me parece súper interesante, que es separar lo que es crisis de caos, ¿no? Y un ejemplo claro de esto es España, por ejemplo, e Italia están en caos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les fue de las manos la pandemia, 20 y pico de mil muertos, o sea, el crecimiento de enfermos a nivel catastrófico. Y sin embargo Argentina está en crisis, ¿sí? No llegó a ese punto de caos, está en crisis porque obviamente, porque todos estamos en crisis con esta pandemia, pero lograron controlar la situación y no llegamos al punto del caos. Y a mí esa definición entre crisis y caos me parece súper interesante porque lo podés trasladar rápidamente a las empresas que de alguna manera se prepararon previamente, sin saberlo, por supuesto que venía una pandemia, ¿no? Pero se prepararon, ¿por qué? Porque empezaron a transformarse, algunas se transformaron a lo digital y por supuesto sufrieron la crisis, porque hay que adaptarse al cambio, toda la gente de golpe trabajando en sus casas, pero como no estaban en caos, pudieron rápidamente solucionar el problema y empezar en pocos días a trabajar de manera remota. Y después tenés compañías que no se prepararon, que ignoraron el tema, no le dieron importancia a la transformación digital desde todo el punto de vista, ¿no? Desde lo cultural, desde lo tecnológico, y se encontraron en una situación de caos y tuvieron que salir corriendo, desesperadas, a ver cómo solucionaban esto. ¿Cómo lo viviste vos con tus clientes, porque aparte de eso impacta directamente en la comunicación, obviamente, ¿no? Sí, coincido. Hay organizaciones que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo remoto, ya lo habían pensado antes, lo estaban aplicando, lo tenían más planificado, o estaban en vista de hacer algo con eso, ¿no? El otro problema
problema sí que yo encuentro es para lo que no estaba preparada una organización, que era para una caída del consumo tan brutal, ¿no? Porque hay organizaciones que ya, por ejemplo, no pueden vender porque tuvieron que cerrar las tiendas o porque la gente ya no puede ir a comprarle, no sé, por ejemplo, o como el sector petrolero, donde obviamente cayó la demanda de combustible un 80%. Entonces, creo que ahí se suma, además de ciertos modelos de trabajo, que podés estar más preparado o menos preparado, a una caída total del consumo en determinados rubros, porque hay otros rubros que han crecido mucho, ¿no? Claro, claro. El consumo. Hay ganadores y Entonces, perdedores bueno, en ahí, esto, claro, claramente. sí, claro. Y ahí, bueno, ahí el desafío es, bueno, cómo se va a poder reconvertir la economía y cómo, bueno, por eso en casi todo el mundo los estados están tomando medidas de esto, de mucha protección con sus organizaciones, incluso de cubrir parte de sus salarios, de prolongar pagos, de no cobrar determinada deuda, de bajar determinados impuestos. O sea, tienen medidas obviamente de mucho proteccionismo de lo que es su aparato empresarial, productivo y todo lo demás, porque claro, si no vendés, y si no vendés, claro, yo no trabajo, y si no trabajás, no cobrás. A nivel nuestro de agencia, obviamente algunos proyectos las organizaciones los pusieron en stand-by porque quieren ver qué es lo que va a pasar. Otras organizaciones reflotaron algunos proyectos que veníamos trabajando previamente y ahora los están apalancando. Estamos trabajando mucho ahora, por ejemplo, con el entrenamiento de líderes y de mandos medios, en cómo generar una muy buena comunicación con sus equipos ahora, que no tiene que ver con entrenarlos en el uso de una plataforma, de cómo, bueno, cómo utilizo Zoom o cómo utilizo determinada plataforma, no. Tiene que ver cómo logro hoy un liderazgo más empático, un liderazgo donde me tengo que dar cuenta de que la gente la está pasando en líneas generales mal, está angustiada, está con un poquito de estrés por estar encerrado hace 30 días o 40 días, está con angustia y con incertidumbre acerca del futuro. Pero justamente dentro de este modelo de comunicación co-creada, que te contaba hace un ratito que yo desarrollé, nosotros lo que ponemos siempre en el centro no son los medios, sino las personas. Entonces lo que buscamos es que una comunicación en una organización funcione bien porque tenés grandes personas que se comunican. No solamente porque tenés un gran departamento de comunicación, de marketing, de diseño, de branding, sino porque tenés grandes comunicadores y comunicadoras. Y eso se ha reflotado bastante porque, claro, si un líder puede justamente liderar y comunicarse efectivamente, por lo menos se anticipa problemáticas en su equipo, porque alguien obviamente que de repente está muy angustiado, obviamente que además de la consecuencia personal, va a tener un impacto en el trabajo porque a lo mejor toma malas decisiones, responde mal, genera un mal ambiente con su equipo, se angustia o le agarra apatía y no quiere trabajar. Entonces, en eso se ha reflotado un poco. Nosotros, bueno, como vos lo sabés, desarrollamos un festival que se llama CIFES, y aquí está, que es el Festival de Innovación en Comunicación. Tuve el placer de poder de hecho, hablar. Y de abrirlo, porque el año pasado vos abriste verdad. el CIFES, la edición que hicimos en Buenos Aires en el BBVA, y este año, de hecho, el viernes de la semana pasada, el 24 de abril, teníamos ya la edición para hacerla en Bogotá, que la tuvimos que postergar, ya teníamos las 200 personas, todos los tickets comprados, o sea, era ya una belleza lo que había sucedido, pero bueno, lo tuvimos que postergar, y lo que tiene que ver con mis workshops, con la gira, que yo hago 1 o 2 veces por año, una gira por América Latina y por Europa, bueno, lo transformamos todo hacia un formato de webinar, que a mí en lo personal sí me ayudó a dar ese paso, porque siempre en la agencia todo lo hacíamos presencial, y la verdad que ahora dijimos, no, tenemos que sí o sí pasar a lo digital, y de hecho, la semana pasada hicimos el segundo webinar 100% digital, y obviamente, siempre lo presencial tiene un plus, pero bueno, lo digital también tiene un plus porque pudo participar gente de otros países, nada, a nivel de costos también eso lo reduce, porque la gente tampoco tiene que viajar, ni yo tampoco tengo que viajar. Entonces, bueno, fue una experiencia linda, y yo creo que en lo personal sí hay un aprendizaje mío de, por ejemplo, poder hablar frente a una cámara 2 horas, bueno, no estoy las 3 horas hablando, hay dinámica, pero bueno, es mirar a un puntito e interactuar. Y bueno, y es un desafío porque a mí me gusta mucho la presencia humana, estoy acostumbrado siempre a eventos donde hay gente, ¿no? Y bueno, nada, es reconvertir eso también desde la experiencia. Sí, yo creo que es adaptarnos, ¿no? Se trata de eso en algún punto. Y coincido con vos, no es que esto reemplaza, por supuesto, lo presencial, pero sí te da posibilidades de hacer ciertas cosas que antes no se podían, o
o que por ahí desde el mindset o desde las creencias decíamos, no, esto no va a funcionar de manera digital. Y creo que Claro, empezó a esto forzado, empezó a mostrarle a muchas compañías, a muchas personas, che, bueno, sí, pará, hay cosas que creíamos que no iban a andar y sin embargo están andando y funcionan. Y creo que yo esto que está pasando, abstrayéndome, por supuesto, de lo malo, de todo el tema de la gente que está muriendo, que sí, sí, no sí, estamos hablando de eso, abstrayéndome de eso, creo que esto es un enorme experimento social. ¿Sí? Es un divino claro, experimento social porque de otra manera no hubiéramos nunca, nunca, a nivel masivo, a nivel global, testeado si realmente era posible tener gente trabajando en sus casas, hacer reuniones claro, virtuales, dar conferencias. El otro día participé de una conferencia con los fundadores de Singularity University, con Salim Ismail y, bueno, y varios más, que era un evento que ellos hacían presencialmente y lo llevaron 100% a digital, y fue algo impresionante, impresionante, claro, miles y miles de personas conectadas, participando en diferentes foros virtuales, en las charlas, se armaban salas, ¿sí? Ad hoc, o sea, cada persona decía, voy a armar una sala y convocaba a otros. Entonces, algo que por ahí en presencia, en el evento, no sucedía. No sucedía ni siquiera en los espacios de networking, que hoy en absolutamente. día, vengan acá que vamos a hablar todos los de Argentina sobre organizaciones exponenciales. No pasaba eso. Entonces, lo virtual sí permitió muy fácilmente, de golpe, que haya 30 personas conectadas a una sala, conversando sobre un tema, ¿sí? Y que surgió de manera completamente así espontánea, ¿no? Entonces, de nuevo, Espontánea, claro, claro. creo que lo interesante es eso, es poder ver cómo las herramientas tecnológicas facilitan ciertas cosas que por ahí en lo presencial son más complejas y viceversa, ¿no? No dejar de entender, por supuesto, como lo presencial tiene un montón de plus, que cuando podamos volver a la vida normal, recuperarlos. Y ahora te cambio un poquito de tema eh, sobre algo que estuviste haciendo durante mucho tiempo que llamaba Smart Fail, que no sé si seguís con eso o cómo viene, que a mí me resulta súper interesante. Justamente te contaba hace un ratito, fuera de cámara, de un posteo que hice en mi LinkedIn que explotó, que era justamente contando una experiencia personal de cuando levanté inversión para una startup, y una de las preguntas que me hicieron los inversores era cuántas veces había fallado. ¿Sí? Y el post explotó, lo vieron más de 85.000 personas, y que claramente tiene que ver con que a la gente le llama mucho la atención cuando alguien habla del fracaso como algo positivo, algo que no está normalmente tan bien visto, y más en Latinoamérica, ¿no? Tenemos la concepción del Claro. fracaso como algo malo, y vos tuviste la experiencia de organizar un evento llamado Smart Fail, que llevaba gente a hablar justamente de sus experiencias fracasando, ¿no? Y me gustaría un poco que nos cuentes eso, y si tenés alguna anécdota también personal, porque creo que suma muchísimo por ahí contar también nuestras anécdotas personales de fracaso, creo que suma muchísimo al podcast, porque mucha gente que mira esto, viste, enseguida piensa, uy, no, bueno, pero están contando o hablando de sus mejores experiencias o cómo les fue bárbaro, cómo crecieron. Y no, bueno, detrás de todo ese aprendizaje hay un montón de fallas y hay un montón de errores cometidos en el camino, y creo que no hay mejor manera de aprender que equivocándose, siempre y cuando haya aprendizaje, ¿no? Por supuesto. Absoluto, absolutamente. Bueno, SmartFail nació con un propósito que era generar una metodología de aprendizaje del error. Hay digamos, muchos eventos o muchos encuentros donde se habla del error, lo cual está súper positivo. De hecho, yo he participado en varios, me han invitado a varios de esos eventos. Pero lo que nosotros pensamos en su momento era, bueno, ¿cómo podemos lograr un aprendizaje del error? No solamente contar el error, sino la gran pregunta es, bueno, un equipo o una persona cuando se equivoca, ¿qué hace después para aprender? Porque no es solamente sentarme y reflexionar y decir, bueno, creo que me equivoqué por... No, es hacer una metodología. Entonces, en su momento habíamos desarrollado un Canva que era justamente para que después de un proceso de error, ¿no? Pudieras pasarlo por esta metodología y llegar a un aprendizaje. Smart Fail en sí mismo tiene mucho de error. ¿Por qué? Porque esta es una idea que venimos incubando, no te miento, hace 8 años Wow. con un grupo de amigos, y el problema cuál es, que cada uno tiene
sus proyectos aparte de SmartFail. Nunca lo tomamos como un proyecto 100%, como un eje. Entonces, SmartFail en sí mismo es, por decirlo de algún modo, un error, porque fue una idea y una metodología muy linda. De hecho, nosotros cuando trabajamos con Design Thinking o facilitamos algo de Design Thinking para procesos de innovación interna y comunicación interna, metemos algunas capsulitas de SmartFail, o sea, lo hibridamos un poco con eso, pero nunca se terminó de cristalizar como una startup, como un libro, como un proyecto 100% consolidado. ¿Por qué? No porque la idea no nos gustara, sino porque creo que nunca pudimos dedicarle realmente el tiempo a incubar toda la idea. Entonces, SmartFail, yo en le tengo mucho cariño a SmartFail, me parece una idea que yo creo que en algún momento quizás la vamos a poder desarrollar, y si no, se va a terminar desarrollando por otras vías, con otras personas, porque las ideas en definitiva son de todos. Y sí creo que lo más interesante o la parte positiva de todo esto, además de haber generado, como vos decís, encuentros y acciones en organizaciones y todo lo demás, si bien no le pudimos dar una continuidad como nos hubiese querido, sí todos tenemos como el ADN de SmartFail y en la agencia está mucho ese ADN, que es decir, nos vamos a equivocar, si haces algo nuevo te vas a equivocar, no es la muerte de nadie, pero tampoco es banalizar el error, tampoco es decir que equivocarse está bien, porque a veces yo creo que se cae un poquito en el positivismo del error, y yo siempre digo, ¿no?, cuando hacemos algún encuentro sobre esto, si yo estoy en un avión, no quiero que el que conduce el avión, el piloto o la piloto de ahí del avión, diga, bueno, si nos equivocamos, aprenderá la industria aeronáutica. No, no te equivoques. Claro, vos te equivocás y podés perder la vida, podés perder todo tu dinero, podés perder una amistad, podés perder una pareja, podés perder la salud, digo, X. Entonces, no es que equivocarse está bien. Equivocarse va a ser inevitable en un proceso de innovación y en un proceso de construcción, porque aunque vos algo lo sepas, puede cambiar el contexto. El tema es, tratemos de aprender. ¿Y cómo haces para aprender del error? Y eso es lo que SmartFail en su momento nos dedicamos, a que haya un proceso consciente, muy, muy claro, de pasos para poder aprender del error. Pero bueno, SmartFail en sí mismo fue algo de error, y de hecho la comunicación interna, yo hace un par de días publiqué justo en mi Instagram un post comparando la comunicación interna con el golf, y un poco lo que decía es que, claro, en la comunicación interna, en la comunicación a nivel general, es muy raro que haya hoyo en uno, o sea, que le pegues y le emboques. Le pegas, te acercas al objetivo, ves cómo reacciona la persona o el grupo, por ahí le volvés a pegar y te equivocás porque ellos lo tomaron a mal, o no lo entendieron, o no fuiste claro, o vos te pusiste nervioso o nerviosa, te volvés a pegar y la terminás embocando. La comunicación es un deporte de aproximación, y para aproximarte tenés que tener tolerancia a los errores que vas a ir cometiendo, porque no hay nada eficiente en la comunicación, al revés, es ineficiente, o sea, hay que gastar mucho recurso para lograr algo, porque a priori no sabés lo que va a funcionar. Entonces tenés que tener la tolerancia de decir, mira, hice una comunicación, hice una acción, hice un posteo, o lo que fuere, y la verdad que no funcionó. Bueno, no pasa nada, aprendé y corregí y seguí avanzando, ¿no? Entonces, o sea que yo siento que hasta mi misma profesión de comunicador, el ADN tiene que ser tolerancia al error. Me encanta. Y sí, coincido plenamente. Y es una teoría y una práctica muy común en el mundo de las startups, en el mundo de Silicon Valley, que es por ahí el mundo más cercano al mío. Esto de probar, siempre y cuando haya aprendizaje. De hecho, hay una frase que dice, claro. Fallá, ¿sí? Está bien fallar, pero fallá inteligentemente. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, porque si no fallas inteligentemente, termina siendo lo que vos dijiste antes, ¿no? Es banalizar el error y creer que, claro. bueno, es normal fallar. No, ok. Siempre y cuando la falla esté premeditada para aprender. O sea, hago esta prueba, sé que puede fallar, ¿sí? Pero ¿para qué? Para poder entender y aprender en qué falló, para la próxima vez que lo vuelva a probar, hacerlo mucho mejor. Exacto, porque yo creo que hay un cliché que a mí no me gusta, y que de hecho fue el cliché con el que también empezamos un poco esto de SmartFail, es, bueno, que uno de los errores aprende, y el error es un gran maestro. Mentira. Hay gente que se equivoca, y me incluyo, que comete siempre el mismo error, porque no termina de aprender. Entonces, no es que el error no te enseña nada. No. Lo único que te enseña es tu voluntad de aprender de ese error. Exacto. Igual que el éxito. Pone en evidencia tu voluntad de aprender. Claro, entonces, viste que el error es un gran maestro. Mentira, el error no enseña nada.
Lo único que enseña es si vos tenés un método y tenés una forma de aprender de eso. Si vos no querés aprender, lo vas a seguir cometiendo, porque hasta que no aprendés la lección se repite, ¿no? Es casi karmático. Sí, totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ale, para ir cerrando, tengo dos preguntas más o dos temas más que me gustaría conversar. Uno Dale. tiene que ver con el tema, digamos, con tu vida como emprendedor, ¿sí? Y como para dejar un mensaje a la gente que también lo ve, me gusta esto de la gente que tiene experiencia de muchos años emprendiendo y que ha pasado por un montón de etapas dentro de su vida de emprendedor. Eh, si vos tuvieras que dejarle un mensaje al que quiere emprender o al que se quiere animar a meterse, y es más, lo que yo estoy viendo en este momento, y aprovechando la época que estamos viviendo, esto de la pandemia, estoy viendo muchos casos, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que Sí. ha aprovechado estas circunstancias porque tiene más tiempo que antes para animarse a hacer cosas que venía postergando. ¿Qué mensaje qué experiencia propia podrías compartir con la audiencia sobre comenzar a emprender? Por ahí, siendo un poquito para atrás y viendo tu experiencia propia, ¿no? De cuando te animaste Claro. también, vos también tuviste tu momento cero, ¿no? De decir, me animo a emprender. Sí. Bueno, a ver, varias ideas. Una, que todos entendamos que por ahí, muchos ya lo hacen, ¿no? O sea, que no es que estoy dando una lección de nada, estoy simplemente compartiendo mis ideas, ¿no? O sea, poder entender que emprender no es hacer una startup, que emprender no necesariamente es irse de una empresa, que emprender no es generar algo por fuera de nada, que emprender es eso, es accionar. O sea, vos podés trabajar en relación de dependencia, como se dice, que incluso los términos son medio feos, ¿no? Pero podés trabajar en Sí, una sí, sí. empresa y ser emprendedor. Y a la inversa, podés trabajar, entre comillas, independiente y no emprender en nada y venir repitiendo lo mismo que venís haciendo hace un montón de años. Entonces, ser emprendedor o emprendedora no es salir de una empresa, romper un poco ese cliché, ¿no? Uno dentro de una organización puede emprender, puede tener una actitud emprendedora, puede generar Claro. propuestas, puede generar ideas, puede, incluso la vida misma es un emprendimiento, o sea, decir, bueno, hoy, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me levanto? ¿Qué puedo hacer? O sea, yo creo que la base del emprendimiento es tener un poco una pulsión de vida todos los días y agradecer de que tenemos un montón de cosas para hacer. O sea, a mí, por ejemplo, los lunes es uno de mis días favoritos, porque digo, qué bueno todo lo que hay para hacer esta semana y realmente me entusiasma mucho. Segundo punto, conectado con lo anterior, cuando vas a emprender, al principio tenés que pensar en un colchón de tiempo en que las cosas por ahí no vayan a funcionar, entonces nada, también tener una planificación un poco más fría, de decir, bueno, si yo quiero emprender y estoy pensando en irme de una organización, bueno, tener en cuenta y que hacer algunos cálculos, bueno, cuánto tiempo podré avanzar sin, por ejemplo, tener ingresos. Saber que emprender, si uno está pensando en irse de una organización, no es quemar las naves. Yo siempre me lo tomé, y me lo tomo hasta el día de hoy, con la misma mentalidad, y no es un chiste, lo digo de verdad. Pero bueno, ¿y qué pasa si algún día nadie más nos contrata? Digo, bueno, yo puedo volver a relación de dependencia, no pasaría nada. Digo, no, yo no lo veo como algo negativo. Entonces, tener esa idea de que, mira, si no funciona, volvé a una organización. Y si trabajás en una empresa y propones algo, se arma un nuevo proyecto y no funciona, no importa, te volvés a trabajar en las tareas que tenías antes. Ser emprendedor no es quemar las naves, no es un salto que no tiene retorno, o sea, no es la pastilla azul o roja de Neo, ¿viste? Podés volver y no pasa nada. Y algo que a mí me sirvió mucho, yo creo que uno de los mejores libros que leí en mi vida, que te lo pasé a vos, que es El éxito de los perezosos, de Ernie Zelinsky, que se lo súper recomiendo. Muy buen libro. Empieza con una pregunta muy buena que dice, bueno, a ver, una pregunta muy buena y muy simple, que es, ¿qué es el éxito para vos? ¿No? Lo que te interpele el autor es a que pienses que es el éxito para vos. Y yo este libro lo leí hace más de 15 años, creo. Y, por ejemplo, yo cuando emprendí, mi modelo de éxito no era armar una mega agencia con 20, 30 personas, con sucursales en muchas ciudades. No, ojo, no porque eso estuviese mal, al contrario, está perfecto si uno realmente lo desea. Pero yo en ese momento dije, a ver, yo quiero que mi emprendimiento tenga el formato que se adapte, que yo creo que es el éxito. Entonces, yo siempre dije, bueno, por trazar un paralelismo, no quiero ser una cadena
de restaurantes que tiene muchas sucursales en todo el mundo, y de vuelta, no tiene nada de malo eso, pero no era mi modelo, sino yo digo, bueno, prefiero tener un solo restaurante, entre comillas, tratar de ser Ferran Adrià, ser como de los mejores que pueden haber, y que hayan 30 mesas. Y hay un solo restaurante en el mundo, hay un solo El Bulli, ¿no? Y quizá a veces no te pueden atender, pero no porque se quieran hacer los exquisitos, sino porque es el sueño de esa persona, tener un solo lugar y estar ahí en la cocina. Y ese es nuestro modelo, de hecho, en la agencia. O sea, nosotros no trabajamos más para 30, 40 clientes por año máximo, no trabajamos para más y somos un equipo pequeño, pero no porque no querramos crecer, sino porque es el modo en que yo encontré que sea el éxito. O sea, un equipo donde todos podemos trabajar en los proyectos, donde nada termina siendo derivado a gente que por ahí uno no conoce, donde realmente cada una de las cosas tiene una visión, en este caso mía personal, y una supervisión, y una acción también. Y digo, no es que este modelo mío sea mejor que otro, no, en absoluto. Solamente digo, Es el que a vos te funciona. claro, escucharse a uno y no dejarse influir por las voces sociales. Imagínate, en todos estos años, miles de veces a mí me han dicho, bueno, Ale, pero ¿por qué no hay una sede de la agencia en, no sé, Madrid, Perú, México, Brasil? No tendría nada de malo, pero me lo han propuesto varias veces, pero nunca tuvo que ver con lo que yo sentía que era mi ritmo de vida o como yo quería llevar adelante este proyecto. Entonces, nada, en síntesis, tener el emprendimiento a la medida de lo que uno quiere y ser muy consciente de lo que para uno es el éxito y no dejarse comprar por influencias externas que por ahí con buena voluntad te proponen algo, pero yo no quiero ser McDonald's. No, yo quiero ser un solo restaurante y que haya 30 mesas. Bueno, poder encontrar esa voz propia. Me encanta lo que decís, Ale, porque tiene que ver con eso de escucharse uno mismo, ¿no? Y que muchas veces por no escucharte a vos mismo cometés errores enormes, que no son los errores que hablábamos antes para aprender, sino son de los errores que se pagan caros, ¿sí? Que es esto de perder el foco, de ampliarte de manera exorbitante cuando no era lo que por ahí tenías como objetivo de vida. Y la para mí es salud. clave. La salud, La ¿no? Lo salud, que se la paga en cantidad salud, de, el sí, la cantidad de estrés. gente exitosa que uno dice, uy, Claro. qué bueno, tiene sedes en no sé qué, pero vos después, porque por ahí sos colega, sos amigo, lo que sea, Y interactuás hablas con él y te vos, dice todo lo contrario. Si no, y te sabés como dice, que mal la ¿cómo estoy me pasando. encantaría, claro, poder tomarme una semana de vacaciones o 10 días? Yo, por ejemplo, por año, un mes freno, sí o sí, me voy de vacaciones, un mes completo, digo, y bueno, y eso tiene que ver con también haber armado un modo de trabajo donde Que te eso permita, es claro. posible hacerlo y no estar con el celular cada 2 segundos. De vuelta, no es una crítica a nadie que lo mire así, que se No, entienda. clarísimo, clarísimo. Simplemente, viste, si vos querés un modelo así, onda Trump, que decís, bueno, pero ¿por qué quería ser encima presidente? Porque ella no disfruta de los miles de millones que tiene. Bueno, encima se quería meter en eso, bueno, si eso es el éxito para él y lo disfruta, dale para adelante. Ahora, si no es, nada, ser muy consciente porque detrás del éxito aparente hay muchos costos, hay mucho estrés, hay mucho problema a nivel familiar, a problema de salud, de todo que no se ve y que uno a veces compra como los espejismos de lo que es el éxito, pero no es gratuito. Entonces, nada, uno tiene que estar primero y no importa, ¿no? No importa lo que el resto opine. O sea, encontrar tu propio éxito y ser fiel a eso. Me quedo mucho con lo que decís y principalmente con el tema de los costos, ¿no? La gente en general no está acostumbrada a evaluar los costos. Está Claro. acostumbrada a mandarse y hacer, ¿sí? Ya sea por necesidad, ya sea por ambición, y no evalúa los costos. Y después los costos vienen, porque vienen, te guste o no, por más que no los evalúes, llegan. Y cuando llegan, muchas veces no, mirás para atrás y decís, pero ¿por qué me llegó esto? ¿De dónde viene esto? Y Claro. viene de decisiones que tomaste. Y no evaluar los costos a tiempo puede ser realmente catastrófico. Y la verdad es que mientras lo decías, evaluaba también, miraba para atrás y veía todas mis decisiones pasadas y un montón que tomé sin evaluar costos, que fueron Claro. muy buenas las decisiones en su momento, me generaron por ahí muchísima satisfacción desde el punto de vista profesional y hasta, te diría, financiero, económico, pero los costos fueron enormes, enormes. Y si hoy tuviera que Claro. volver para atrás y volver a tomar esas decisiones, diría, no estoy dispuesto a pagar No. esos costos. Claro, claro. Y eso, tener esa mirada de antemano me parece espectacular y bueno, espero que muchos de los que te Sí. escuchen acá, si están por tomar esas decisiones, les haya servido ese mensaje, ¿no?
Y por Sí, último, sí. Ale, Uno, para... sí. Sí. No, dale, dale, dale. No, de que nada, porque es un tema re lindo, ¿no? Y habla más desde lo humano. Digo, Ujú. uno no le tiene que recordar que uno no le tiene que probar nada a nadie. Ah, Uno sabe lo que hace, lo que hizo a nivel profesional, humano. Entonces, a veces, y me incluyo, uno dice, ay, qué bueno, voy a hacer esto, porque claro, ¿cómo no lo voy a estar haciendo? Porque entonces la gente puede pensar de... Y uno dice, pero para, claro. vos no tenés que probar en ese sentido. Si vos querés hacer algo, hacelo, pero no para probarle a la gente que ves que también lo puedo hacer, o ves que yo también lo hago igual que ella, igual que él, o ves que yo ahora tengo más, o... No hay que probar nada a nadie. En todo caso, hacer lo que uno quiera, hacer a los tiempos que uno los quiere hacer, como a uno le gusta, pero salir un poco de la competencia, bueno, quiero demostrar, viste, nada. Sí, sí, Eh, correrse del ego, ¿no? Correrse correrse de de eso. ese Y cuando lugar, uno se ¿no? corre de eso, los frutos son más grandes y son mejores y Uf, las cosas salen mejor. Cuando uno se total. corre eso de estar midiendo o Sí, lo que pasa es que ah, no, porque, creo que hay que romper con muchísimas paradigmas y muchísimas creencias que están atrás de claro, eso, ¿no? Que la sociedad a veces absolutamente. o la educación que adquirimos nos mostraron lo contrario, ¿no? Eso, escudate, pon una pantalla por delante tuyo, no te muestres tal cual sos porque te pueden cagar, ¿no? Hablando mal y pronto, y todo ese tipo de creencias que son totalmente destructivas y a veces son inconscientes, ni siquiera somos conscientes de que las Claro. tenemos adquiridas. Y Mira, matarlas es fantástico. la semana pasada, desde la Asociación Argentina de Comunicación Interna, que es un espacio en el que yo participé en la creación y que soy presidente actualmente de la asociación, armamos un encuentro para consultores y agencias de toda América Latina. Y fue muy lindo, porque la verdad que hubo casi 100 profesionales de toda América Latina compartiendo, porque un poco la propuesta que hicimos nosotros fue, vamos a reunirnos durante 2 horas de Zoom para ver cómo analizamos el mercado, qué está pasando con nuestros clientes, cómo nos estamos reconvirtiendo. Y la verdad que participaron casi 100 personas de toda América Latina. Y yo les Wow. decía, qué lindo, porque los que estamos acá entendemos que no nos tenemos que ver como competencia, a ver quién dice una cosa, sino que apoyémonos juntos, pensemos juntos, porque hay mercado para todos. Entonces, nada, yo también soy como adhiero mucho a esto de armar estos espacios de colaboración, incluso con gente que puede parecer la competencia, y dentro de la Asociación Argentina de Comunicación Interna hicimos este espacio y fue un éxito, y bueno, es algo que nos encanta hacer también y que es una filosofía, ¿no? Me encanta. De hecho, hay un término para eso que se llama competencia. Que Ajá, está buenísimo, que tiene que ver con claro, justamente con entender que hoy en día, en el mundo en que hoy estamos viviendo, ya no hay competidores, hay competidores. ¿Por qué? Porque claro, lo que antes veíamos como un competidor, hoy puede ser un aliado, puede ser un partner. Podemos unirnos para absoluto, justamente encarar proyectos mucho más grandes que quizás nosotros solos no podríamos y necesitamos justamente ese partner para poder hacerlo. claro. Entonces, cambiar esa mirada por ahí más del siglo XX, por ponerle una etiqueta, me parece fantástico. Y para cerrar, Ale, me gustaría llevarte mentalmente, ya aprovechando que estamos tocando temas humanos, llevarte mentalmente a ese Ale post-secundario, el Ale que yo conocí hace muchísimos años atrás. No queremos decir los números para no... No, sí, estamos hablando de 20 y pico de años, ya me perdí. Sí, No, sí. sí, más de 20 años. A ver, yo Eh, salí del cole en el 94, Vos en el 94 y yo en el 93. No, claro, a ver. Claro, sí, claro, sí. claro, exacto. En el Sos 95 más empezaste viejo. tu vida profesional y yo la empecé en el 94, claro. Pareces más joven, pero sos más viejo. Y lo que pasa es que tus canas, negro, te Sí, perjudican. perjudica. La buena mala vida. Este, no, y volviendo a ese Ale, ¿no? Si podés mentalmente llevar tu cabeza a ese momento. Sí. ¿Quién se imaginaba ese Ale de 18, 19 años, que iba a ser a los 44, 43, no sé cuánto? Vos tenés, yo tengo 44, vos tenés 43. 43. Vos tenés 43. 43, sí. ¿Qué? 43, ¿cuánto? Qué 43. fuerte suena, Dios. ¿Cómo te imaginabas a ese Ale? O sea, ¿cuál era tu idea de crecer profesionalmente en ese Qué Ale linda de 19 pregunta. años? Qué linda pregunta, me encanta, Isma. Y de verdad, aparte son preguntas que no las habíamos charlado antes, así que realmente son muy lindas y sorpresivas y están buenas. Mira, yo te diría que es muy parecido a este Ale. ¿Por qué? Porque yo cuando era chico
Bueno, en ese momento mi papá era asesor financiero, trabajaba en Merrill Lynch, ¿no? Y me acuerdo que él salía a la mañana, trabajaba todo el día, volvía tarde, cansado, o sea, era un trabajo como estresante. Y por otro lado tenía a mi abuelo materno, él tenía un taller de engranajes de precisión ahí en Palermo, él era coleccionista también, estaba en la Academia Nacional del Tango, etc. Y yo me acuerdo que mi papá salía temprano y volvía tarde, y yo a veces durante el día, cuando volvía del cole, mi mamá era ama de casa, entonces yo llegaba, almorzaba con ella, y a veces íbamos a ver a mi abuelo y tocábamos el timbre y mi abuelo salía del taller y nos íbamos a tomar un licuado de banana ahí en un barcito cerca y comíamos unas tostadas y hablábamos, y después me hacía escuchar tangos y no sé qué. Y mi abuelo estaba muy bien económicamente, o sea, no era que... Y yo inconscientemente veía los dos modelos y decía, cuando sea grande me gustaría parecerme un poco más a mi abuelo, porque lo veía con mucha más libertad, lo veía que también le había ido muy bien siendo, entre comillas, independiente, y lo veía bien, ¿no? Y, a ver, no es que mi papá estuviera mal, pero a mí ese modelo nunca me sedujo. Yo nunca soñé con ser director en una organización. Y de vuelta, no está para nada mal, pero mi sueño de chico nunca me imaginé, digo, bueno, tener una oficina, un escritorio, no sé, tener una tarjeta que diga director de X, de no sé qué. Nunca me imaginé en ese rol. Siempre me imaginé, el éxito siempre pasó un poco inconscientemente por este modelo más como de mi abuelo, de generar un propio espacio, de manejar sus tiempos, de decidir en un momento cuándo sí y cuándo no, porque él también rechazaba a algún cliente, decía, no, la verdad que esto no me cierra, entonces tener esa libertad, ¿no? Y yo, te juro, siempre de chico, cuando me vi hacia el grande, me vi un poco con esta mezcla de alguien que pudiera pensar, pudiera generar, pudiera hacer las cosas bien, pudiera trabajar fuerte, pero también alguien con una beta un poco más bohemia. De hecho, vos sabés, a mí me gusta mucho el arte, yo escribo teatro también, o sea, poder combinar un poco con otros espacios y no ser solamente un ale laboral, ¿no? Y alimentar eso. Y te diría que hoy por hoy está un poco ese ritmo mío de vida, ¿no? Bueno, obviamente, trabajar, y creo que en lo que hago trato de ser lo mejor que puedo, de haber armado un lindo equipo de trabajo con gente que la verdad que la pasamos muy bien, de generar lindos proyectos, de haber podido, a mí siempre me gustó viajar, y nosotros ya trabajamos con clientes en 19 países, o sea, físicamente en 19 países, y bueno, y tiene mucho que ver con eso. Así que te diría que en un punto... lo único que me imaginaba diferente era yo levantarme a la mañana y ver el mar, y escribir y pensar y ver el mar. Hoy no veo el mar, sería lo que me faltaría, pero después en el resto te diría que es muy similar. Creo que fui fiel un poco a lo que siempre para mí sentí que fue el éxito, y no sé, si hoy me encontrara con ese Ale más joven, le diría, bueno, viste que te hice caso, y estamos teniendo la vida más o menos que nos gusta. Obviamente, como todo en la vida, con altibajos, con lo que sea, por supuesto, ¿no? Pero cuando miro el balance digo, bueno, la verdad que aquellas cosas que me gustaban, fui por eso, y bueno, y así seguiremos. Qué lindo, Ale, qué lindo escuchar esa historia de tu abuelo y de tu viejo. No las conocía, así que esto es real, no lo hablamos antes. Sí. No, nunca me habías contado esa historia, y la verdad que me encantó habértela preguntado ahora y que haya quedado grabada para el podcast. Ale, un placer gigante, enorme. Igualmente. Como siempre, se disfruta mucho hablar con vos, y por primera vez ahora hacerlo en vivo acá para internet y que quede grabado para que mucha gente lo pueda disfrutar también. Te mando un abrazo gigante. Gracias. De nuevo, gracias por el tiempo. Gracias, amigo, te quiero mucho, gracias, felicitaciones también por todo lo que estás haciendo y por este programa, y bueno, gracias por el honor que me haces de haberme invitado, un honor para mí. Un placer enorme, gracias, loco. Abrazo gigante. Nos vemos. Que sigan los éxitos. Así es.